Los mandatarios de Alemania, Estados Unidos, Francia y España asumen su responsabilidad frente a la pandemia y buscan frenar el índice de muertos. En México es muy distinto. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Ça n'est pas non plus notre intérêt. Mi obligación como presidente del gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad. Lo mismo que nos cuidemos nosotros. Prohibido prohibir. Y son 10 días. Eso es lo que le pido a la gente. Estos 10 días sobre todo. Porque del 14 al 24 se llenan las calles. Ayuden todos. Vamos a cuidarnos. Porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales. De todas maneras, estamos ampliando la capacidad hospitalaria, pero no queremos que nadie se enferme. Otros mandatarios asumen responsabilidades. Aquí, López Obrador las delega a los ciudadanos. ¿Es neta? Y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Hace un par de semanas, en los días de las fiestas, el ministro de Finanzas de Ontario, Canadá, Rod Phillips se llama, difundió este video, vamos a verlo, frente a una chimenea, supuestamente en su casa. Fue un engaño. El señor Phillips no estaba en su casa, estaba de vacaciones. Hizo un viaje a escondidas al Caribe a pesar de las restricciones que impone Canadá por la pandemia y que uno supone tendrían que ser acatadas antes que nadie por los servidores públicos. El señor Phillips tuvo que renunciar. Eso en Canadá, donde tienen 43 muertos por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 100, más del doble que en Canadá. Aquí, el hombre que nos ha dicho hasta el cansancio, quédate en casa, no lo hizo, no se quedó en casa. Es cierto que no engañó a nadie y que no violó ninguna norma en su vacación por Oaxaca. Y es claro que él, el doctor López-Gatell, siempre dirá que hizo lo correcto y que aprovechó estos días para descansar. Durante los días de sus vacaciones murieron 3,000 mexicanos por COVID o más. Solo por eso, el doctor López-Gatell podría haber sido más prudente. Pero no lo es, ni lo ha sido, ni por lo visto lo será. Si en el gobierno mexicano existiera el pudor, el encargado de la pandemia no estaría de vacaciones. Si existiera el pundonor, alguien que subestima así la pandemia, incluso cuando la cuenta oficial ronda las 130,000 muertes, si hubiera un honor profesional, el doctor López-Gatell tendría que renunciar. Su estrategia ha sido un desastre, pero él vacaciona y regresa tranquilo. Él se asume inmune al ridículo y al desastre. Pero por el bien de todos y a falta de resultados clínicos y de liderazgo ético, por el bien de todos, recoja los lápices y váyase, doctor, porque a la pandemia le restan aún largos meses. Ruda franqueza. ¿Por qué se pasan
me consta del esfuerzo que están haciendo los médicos. Lo que hace el doctor Alcocer es excepcional. Lo que hace Hugo, y los maltrata muchísimo, de manera injustificada. Entonces, vamos a seguir adelante y ellos son los que van a continuar llevando a cabo todo el proceso, porque nos cuidan a todos y actúan de buena fe. No solo son expertos. Me gustaría que un día de estos, aunque ya lo hemos hecho, se pusieran los currículum, las historias públicas, académicas, de cada uno de ellos. Son eminencias. Pero no solo eso. Es gente buena, honesta, incapaz de mentir. Entonces se les trata como si fuesen malvados. Y todo por la cuestión política, ¿no? Por la politiquería. Entonces no debe de ser así. Hay que también agradecer, ¿no?, lo que hacen los servidores públicos, los buenos servidores públicos, cuestionar a los corruptos. Antes hacían lo que querían y predominaba la corrupción y silencio. Los que ahora son los más críticos, los que más nos atacan, se volvieron paladines de la justicia, de la democracia, de la libertad. Una transformación muy especial. ¿Y quiénes son los nacos? Pues los integrantes del pueblo. No, los nacos no son los integrantes del pueblo. Los nacos son los que se van de vacaciones a la playa en plena pandemia. Pero el presidente se equivoca. Naco es el que tiene un puesto en el gobierno y se siente inmune a sus propias reglas. Porque no encontró forma de justificar que el subsecretario de Salud, el paladín encargado de controlar, con poco éxito por cierto, la pandemia, vacacione en Zipolite, del náhuatl, Playa de los Muertos, a pesar de que su propio y repetitivo mensaje ha sido este. Quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Tú quédate en casa, esto es muy muy importante. Entonces hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa. Y no es lo mismo que cualquier otro naco que se va de playa a Acapulco y se hace viral en redes bajo la etiqueta de covidiota. Él es el subsecretario de Salud, él es el científico, él es el que sabe todo lo que está bien y está mal en esta pandemia. Él es el que tiene el poder de tomar las decisiones que pueden salvar vidas. Y hasta Spider-Man lo sabe. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No se puede el subsecretario aguantar un fin de año sin ir a ese restaurante a ordenar su mezcal. Hace apenas unos días, el ministro de Finanzas de Canadá, Rod Phillips, fue destituido por irse de viaje al Caribe en medio de la crisis sanitaria que vive su país. Phillips reconoció que había sido un error tonto y presentó su renuncia. El primer ministro canadiense dijo específicamente que la decisión demostraba coherencia respecto a lo que se le exige a los ciudadanos. ¿Saben qué otra cosa es de nacos? No reconocer los errores y echarle la culpa a los demás. Ojalá los medios de comunicación estuvieran pensando en cómo le ayudan al pueblo de México a posicionar mensajes que le ayuden a conducirse en esta epidemia. Eso es de nacos y lo pone en la misma categoría de aquellos que pueden tener un helicóptero privado pero no tienen tantita clase, que pueden comprarse un BMW pero le ponen placas de Morelos para no pagar tenencia, que tienen estudios en Harvard pero no tienen educación. Porque nacos son esos advenedizos que creen que el de al lado no es igual a ellos y por lo tanto las reglas no aplican igual. Nacos son los que se niegan a usar el cubrebocas. Nacos son los que usan sus influencias para conseguir una vacuna. Porque naco es el arribista, el trepador, el gandalla, el abusador. Por eso, que Andrés Manuel diga que el pueblo es naco no solo es ofensivo y desconsiderado, también es lamentable y muy equivocado. ¡Infórmese!